Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Estimadas y estimados estudiantes, la Universidad Nacional y la Escuela de Planificación y Promoción Social les ofrecen la más cordial bienvenida a las actividades de la semana del 40 aniversario de nuestra escuela. El día de hoy nos acompañan el señor Pavel Muñoz, secretario de Planificación y Desarrollo de Ecuador, el señor Richard Maradiegue Ontaneda, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, el señor Miguel Céspedes Araya, subdirector de la Escuela de Planificación y Promoción Social, la representante estudiantil Ana Laura Román. Seguidamente vamos a ver un video que nos trae el señor Pavel Muñoz. ¿Cómo era el Estado ecuatoriano antes de la Revolución Ciudadana? Era un no Estado. El Estado necesitaba una transformación radical para recuperar lo que es de todos y todas. Una verdadera revolución. Los logros no podrían mostrarse sin una recuperación de nuestras instituciones públicas. Hemos recuperado la autoridad pública y con ella la capacidad de planificar, regular, controlar y redistribuir los recursos públicos para todos los ecuatorianos. Contamos con una constitución y nuevas leyes que reestructuran el Estado y, a través de un gobierno decidido, hemos aumentado la inversión y administrado los recursos de manera transparente y eficiente para garantizar los derechos de la ciudadanía. Hemos logrado que las entidades públicas trabajen más coordinadas por el mismo objetivo nacional, el buen vivir. Se ha liberado al Estado del secuestro de grupos de intereses y de presión. Hemos recuperado la autonomía del Estado y las decisiones de gobierno velan por el interés colectivo y no particular. Los sectores estratégicos ya no están en manos privadas. Estamos poniendo fin al descalabro de los servicios públicos. Pusimos la inversión pública al servicio del desarrollo nacional. La prioridad ya no es el pago de la deuda externa. Hemos consolidado la inversión más importante de la historia en educación, salud, energía, vialidad y sectores estratégicos. Buscamos la equidad territorial. El Estado ahora es más amigable con la ciudadanía y más cercano a los territorios. Entendemos al Estado como un todo, integrado por los niveles de gobierno, central, provincial, cantonal y parroquial. Es nuestro deber que todos los ecuatorianos, en cualquier parte del país, gocen de servicios de calidad. Y lo estamos logrando. Hemos emprendido un proceso de redistribución del poder y de los recursos a los territorios. La reorganización territorial del Estado es uno de los grandes legados de la Revolución Ciudadana. La nueva institucionalidad pública ya muestra sus resultados en salud, educación e inclusión social. La pobreza y la desigualdad han disminuido. Más niños, niñas y jóvenes asisten a escuelas y colegios. Hemos liderado una verdadera revolución institucional para consolidar el Estado ecuatoriano y trabajar de manera más eficiente y organizada en beneficio de la ciudadanía. El Registro Civil, Ministerio de Relaciones Laborales, Correos del Ecuador, las empresas públicas y muchas otras entidades se han transformado profundamente para brindar un servicio más eficiente. Nos hemos enfrentado a grupos poderosos, a verdaderas mafias que han intentado defender sus intereses particulares y conservar sus privilegios a costa de los intereses de todos y todas. Esto no ha sido una tarea fácil. Hemos visto muchos logros, pero aún nos esperan grandes retos. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. La dinámica de la sociedad actual exige que la ciudadanía cuente con información precisa. Me complace presentarles al señor Pavel Muñoz, quien nos ofrecerá la conferencia Ejecución de las políticas públicas para la disminución de la desigualdad social en Ecuador.
Gracias, un gusto, buenas tardes otra vez con todos y con todas. Estimado Richard, director de la escuela, estimadas compañeras representantes estudiantiles. Voy a hacer una pequeña modificación, le habíamos comentado con Richard respecto al motivo de la charla para hacer una continuación de la que pudimos tener el día de ayer, agradeciendo su paciencia y la posibilidad de que podamos seguir conversando sobre la experiencia ecuatoriana. Y esto porque ayer yo había señalado un elemento que me parece fundamental recuperarlo, recordarlo, y tiene que ver con esta tesis que les había planteado de la Escuela de la Regulación Francesa, que fundamentalmente lo que señala es que todo cambio que suponga modificar el régimen de acumulación tiene que ver también un cambio en el régimen en el modo de regulación social. Esto lo veíamos ayer, recuerden. Para las personas que estuvieron aquí, las que no estuvieron, les voy a también poner en antecedentes en unos breves 3 o 5 minutos de lo que fue materia central de la conversación que tuvimos el día de ayer. Y este era justamente uno de esos temas. Lo que señalábamos es que para entender el proceso de planificación en el Ecuador y para entender el aporte que ha tenido la planificación en la transformación del Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, recuperaba entonces yo esta idea, esta teoría de la Escuela de la Regulación Francesa, que es de tradición neomarxista, y entonces explicaba esto, que nosotros consideramos que lo que se ponía en juego en el Ecuador del año 2006, cuando nosotros éramos un proyecto en elecciones, nosotros ganamos para empezar a gobernar en el año 2007, decía entonces que cuando éramos un proyecto político que buscaba la transformación del país, decíamos que lo que había que cambiar es el régimen de acumulación en el Ecuador. Es decir, cómo había sido pensado y cómo había sido trabajado el desarrollo, qué características este había tenido y cómo había privilegiado fundamentalmente a las élites económicas y políticas. Y decíamos que asociado a eso no podía haber ese cambio en la visión del desarrollo si no había un cambio en lo institucional. Eso entonces me lleva, con Richard lo conversábamos hace un momento, a dividir en dos la charla de hoy, ¿no es cierto? Una parte fundamentalmente enfocada a los cambios institucionales, porque ayer vimos fundamentalmente el enfoque programático, pero me parece que para tener una visión completa, mirar los cambios institucionales y hacia el final rápidamente hablar de estos dos retos, uno que ya se señalaba aquí, el tema de la erradicación de la pobreza, junto con otro al que me referiré muy brevemente, que tiene que ver con la transformación productiva del país. Ese es el sentido entonces de la charla, mirar cómo recibimos el Estado y cómo este ha sido transformado. Y para las personas que seguramente varias no pudieron estar en la charla que teníamos ayer sobre el caso ecuatoriano, decirles que ayer señalamos algunas ideas centrales. La primera tiene que ver con la idea de recuperar la planificación, decirles que lo que habíamos notado es que nosotros teníamos que hacer una cosa evidente en el año 2007 cuando asumimos el gobierno, y era recuperar la planificación que había sido perdida en la época neoliberal. El neoliberalismo había planteado dos cosas, que el Estado no tiene que intervenir, que debíamos ir a la tesis de lo que ellos llamaban el Estado mínimo, de dejar hacer y dejar pasar, y que por el otro lado debíamos dejar que el mercado sea un asignador de los recursos. Primera idea que señalamos ayer, que era importantísimo la recuperación de la autoridad pública, y recuperación de la autoridad pública suponía también la recuperación de planificar, de hacer regulación, de hacer control, de hacer rectoría de la política pública. Lo segundo que señalamos es que sobre esa base teníamos unos logros sociales y que estos logros sociales partían de la idea de disputar y cambiar las relaciones de poder. Básicamente es lo que ustedes pueden ver en este video, ¿no? Lo nuestro fue modificar esas relaciones que habían hecho que los que gobiernen el país sean los sectores financieros, los sectores bancarios, los medios de comunicación. Y sobre esta base pudimos recuperar y ver un conjunto de logros en el caso ecuatoriano. Un crecimiento económico mayor que el promedio latinoamericano, un desempleo más bajo que el promedio también latinoamericano, la generación de una inversión pública muy importante. En el Ecuador invertimos el 15% del Producto Interno Bruto y esto significan escuelas, colegios, centros de salud, un conjunto de, digamos, servicios sociales para beneficio de la ciudadanía. Y cerrábamos, digamos, porque ahí tenemos varios elementos, vimos algo de lo que hemos hecho sobre la transformación o la revolución del sector educativo, vimos el tema de la incidencia de las políticas sobre grupos prioritarios como las personas con discapacidad y algunos otros más. Pero decía que fundamentalmente nos interesaba señalar que los logros se deben a un tema y es entender que el desarrollo es fundamentalmente un proceso político. Y cerrábamos con unos retos y unos desafíos. El desafío, por ejemplo, de una mayor planificación territorial
el desafío de recuperar una agenda reguladora, lo que nosotros llamamos la capacidad de regulación y de control a través de una agenda de regulación, el desarrollo de una planificación prospectiva, tal vez al final también me refiera brevemente a esta unión que debe haber entre territorio y prospección en el ámbito de la planificación, y finalmente un tema de cómo consideramos nosotros que el reto que tenemos no es un reto solamente del Ecuador, sino que es un reto regional, es un reto de los países de América Latina, y cómo creíamos que la integración regional no solamente es una necesidad, sino que es un imperativo político de nuestros países. Siendo así, entonces, lo que quisiera es que hoy completemos esta mirada programática con tener una idea del caos institucional que recibimos nosotros en el Ecuador y cómo lo fuimos modificando. Solamente sobre esa base vamos a poder entender entonces cómo estamos hoy enfrentando estos dos retos fundamentales de la transformación económica y productiva y la erradicación de pobreza. Estos son algunos elementos que ustedes yo no me voy a referir en lo que ya hayamos topado ayer, porque seguramente hay gente que ya estuvo en esa presentación y no quiero cansarles con eso. Pero sí decirles que nosotros cuando recibimos del Estado en el 2007 notamos estas características. Cada quien podrá leer las que quiera y quedarse con alguna de ellas en mayor o menor medida. La primera hace referencia a lo ya dicho. Era un Estado que no tenía autoridad pública ni funciones públicas. Lo segundo, que sí no lo señalamos ayer y que me parece que es importante, es que nosotros encontramos y más adelante van a ver el organigrama que teníamos en el año 2006, encontramos la creación arbitraria y coyuntural de entidades paraministeriales y autónomas. Les señalaba yo un ejemplo en el caso. Y es como en el caso ecuatoriano, que seguramente, o si es algo parecido al costarricense, creo que no será una casualidad, es como mucha de la política social hecha en el Ecuador está financiada por proyectos del Banco Mundial, del BID, hubo en los años 90 una suerte de ONGización de la política social. Ayer las compañeras de la Asociación Escuela, de los representantes estudiantiles, me comentaban que aquí tienen una materia que se llama Estado y Políticas Públicas. Bueno, yo en la Universidad Católica de Quito daba esa materia, Estado y Políticas Públicas. Y esa materia la daba en la carrera de Sociología, en la que se llama la carrera de Sociología del Desarrollo. Pero esta materia era para mí la continuidad de una que se llamaba Sociología del Desarrollo, ¿no? Entonces yo daba dos materias, no me acuerdo en qué semestres, el uno creo que era en cuarto o quinto y el otro era como en séptimo, y la una, insisto, se llamaba Sociología del Desarrollo y la otra se llamaba Estado y Políticas Públicas, 2 semestres más adelante, ¿no? Y esto lo cuento casi como una anécdota, pero me parece que es interesante para entender cómo yo miraba la materia de Estado y Políticas Públicas. Y es que el que se perdía la primera clase de Sociología del Desarrollo seguramente estaba en algún momento de su carrera muy tentado a dejar de la sociología, y fundamentalmente la Sociología del Desarrollo. Porque lo que les decía yo es que en esta materia, en Sociología del Desarrollo, vamos a ser muy críticos, absolutamente críticos. Pero les decía, no se queden con la crítica, sino que piensen después cuáles son las alternativas. Las alternativas, les decía yo a mis estudiantes, les voy a dar en el curso de Estado y Políticas Públicas. Bueno, el curso de Sociología del Desarrollo lo que tenía es un fuerte influjo de la escuela neoestructuralista, la escuela estructuralista, no sé si algunos de ustedes la conocen, pero fundamentalmente inspirado en Michel Foucault, este filósofo francés que trabaja mucho la deconstrucción, ¿no es cierto? Y hace una relación muy fuerte, tiene una mirada muy fuerte sobre los discursos. Entonces, lo que yo sostenía en esa materia es que el discurso del desarrollo era una absoluta falacia y que el discurso del desarrollo era lo más parecido también al discurso de la democracia, porque ambos discursos tienen la capacidad de poner un conjunto de cosas en el tapete y al mismo tiempo comerse literalmente esas cosas. Estaría pensando en palabras incluso más coloquiales, pero por respeto al foro no lo quiero decir, ¿sí? Pero a la larga lo que quiero decir es que ese discurso es absolutamente, uno puede decir que la democracia es una desgracia, que a la larga eso termina siendo democrático. Y en el caso del desarrollo, si uno mira lo que ha pasado con el desarrollo de los años 70, 80, 90, uno ve cómo, por ejemplo, lo que fue en su momento la crítica al desarrollo, porque decía el desarrollo no puede ser solo construcción de infraestructura, hay que fijarse en el desarrollo de los más pobres entre los pobres. Este era un discurso de Robert McNamara,
presidente del Banco Mundial hacia los años 70, ¿no es cierto? Eso terminaba siendo refuncionalizado y esto después se llamó Desarrollo Rural Integral, el famoso DRI, que no sé si se habrá implementado en Costa Rica, pero sí se lo hizo en Ecuador. Estoy seguro que en Costa Rica también. ¿Ya? Entonces, de esta época del año 75 con los proyectos de desarrollo rural integral. Después, ¿qué se dijo? Después se dijo que era importantísimo la participación, ¿sí? Y uno cogía de repente el discurso, el informe del Banco Mundial y la participación estaba incorporada como una temática dentro del desarrollo. Después, el maravilloso movimiento feminista de las mujeres en los años 70, ¿no es cierto? Un movimiento político que surge de manera política, termina siendo refuncionalizado en el mundo de las ONGs. Hay ONGs que trabajan sobre el ámbito de las mujeres, diciendo que lo que hay que hacer es microempresas para mujeres porque esa es la salida, ¿no es cierto?, al desarrollo. Entonces, lo que quiero decir es que no importa la crítica, el desarrollo tenía esta capacidad de esa crítica convertirla en la nueva propuesta de desarrollo, ¿sí? Y desde Foucault lo que yo planteaba es que entonces los discursos del desarrollo, y si no, si ustedes quieren, métanse y vean, no sé, pues el informe del Banco Mundial del año 2003, 2004, 2005 o del 99, no importa el año, sí, todos tienen una característica, pensando en términos filosóficos estoy ahora, sí, y todos son construidos mediante lo que Foucault llama una sociedad del discurso, ¿ya? Es decir, expertos absolutamente técnicos, impolutos, conocen todo, saben todo y construyen la visión del desarrollo que habría que tener. Ustedes deben conocer seguramente el énfasis del discurso de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 1990. Ese discurso, ese informe, crea el planteamiento del desarrollo humano y crea el famoso IDH, el Índice de Desarrollo Humano con el cual se miden a nuestros países. Quien estaba en la construcción de este discurso, en la sociedad del discurso, era Amartya Sen, famoso premio Nobel de Economía posteriormente, porque planteaba este tema justamente del desarrollo humano, es decir, de trabajar en capacidades y en oportunidades para, digamos, de igualdad de capacidades y oportunidades para alcanzar el desarrollo. Entonces, esta sociedad del discurso, cuando es transformada en el informe del PNUD del año 90, en cambio, ya no es la figura de la sociedad del discurso, sino que es la figura del dogma y el ritual, ¿sí? Eso se distribuye para que todo el mundo pueda interiorizar ese discurso. Pero lo más interesante de eso es que los principales demandantes de ese discurso, en el caso ecuatoriano, son las propias, o eran las propias comunidades indígenas, ¿no es cierto?, ya que demandaban ese discurso. Entonces, mi planteamiento es que el discurso era tan potente, y por eso esta entrada Foucaultiana para criticar el discurso, porque ese mismo discurso terminaba juntando a los expertos del Banco Mundial con los líderes comunitarios de las comunidades indígenas, porque el uno ofertaba desarrollo rural integral, me invento, y el otro demandaba desarrollo rural integral. Esta es la crítica suave. Hay algunos otros autores, como James Ferguson, que sobre esa misma crítica dice, claro, eso se da porque el desarrollo no es sino un aparato que le interesa mover capitales de un lado al otro, ¿no? James Ferguson es más fuerte todavía. Él tiene un texto que se llama The Antipolitic Machines, que dice la máquina antipolítica, una suerte como del rey Midas al revés, ¿no? Dice, no importa lo que toque el discurso del desarrollo, eso lo va a despolitizar, ¿ya? Entonces, el discurso del desarrollo, dice Ferguson, es despolitizante. Y ahí el mejor ejemplo sería las reivindicaciones feministas de los años 70, convertidas en consigna ONG de los años 90, ¿sí? Y así señalan algunos otros señalan el desarrollo como un cáncer, el desarrollo como, digamos, un montón de críticas marcadas al desarrollo fundamentalmente en los años 90. Algunos de ellos apuntan entonces, y este por ejemplo es un peruano que se llama Alberto Paniagua, él dice que el desarrollo entonces se parceló, que todo lo social terminó parcelado, dividido en pequeñas parcelas, y estas parcelas terminaron siendo atendidas por ofertas que venían de las ONGs. Yo terminaba entonces ese curso, el de Sociología del Desarrollo, que era una crítica del desarrollo, con un libro de un indio, teórico de la India, que se llama Edward Said. Y lo que decía era un textito chiquitito, que lo pueden encontrar seguramente, ojalá esté en el internet, era un texto muy pequeño, de una revista española que se llamaba Zona Abierta, que decía el fracaso de las ONGs y la necesidad de volver al Estado, ¿sí? Entonces, no sé si es claro lo que quiero decir. Por eso es que la clase primera era importante, porque al estudiante yo le decía, en esta clase vamos a criticar al desarrollo, pero en la próxima vamos a plantear un conjunto de alternativas que tienen que ver con la recuperación del Estado y la generación de políticas públicas, ¿no?
Recuerdo incluso que un estudiante que hoy trabaja conmigo se acercó a la mitad del semestre y me dijo, me voy a retirar de sociología. ¿Sí? Entonces yo le pregunté, ¿fuiste a la primera clase? Y me dijo, no. Le dije, ay, entonces entiendo por qué esto, porque además de ese discurso crítico es súper seductor, súper seductor. Yo soy un sociólogo especializado en desarrollo. Soy antes en la Católica, perdónenme en esto, pero es ni para que ustedes no se duerman, ¿no es cierto? Trato de buscar un elemento más coloquial. Pero antes los sociólogos en la Católica éramos sociólogos generales, ¿sí? Sociólogos y ciencia política. Y yo fui el primer experimento de la escuela de sociología que hubo con especializaciones. Y teníamos una especialización en sociología del desarrollo, en ciencia política y relaciones internacionales. Les contaba esto porque entonces, siendo yo también un sociólogo del desarrollo, esa era muy fascinante, muy seductora la crítica generada por estos autores, por Foucault, por Laclau, si uno quiere seguir, digamos, de una tradición también neogramsciana, y entonces generábamos esta crítica. Pero evidentemente a mí no me interesaba solamente la crítica, sino que lo que yo consideraba, y esto tiene que haber sido el año 2004-2005, lo que yo consideraba es que frente a ese desarrollo parcelado, conquistado por las ONGs, sin una presencia fuerte del Estado, había que suplirlo con la recuperación del Estado y la generación de política pública. Para cerrar la anécdota, entenderán lo que sentí cuando el gobierno ya entrante, el presidente Correa, me llamó y me dijo si me interesaba encargarme de una subsecretaría que se llamaba Reforma Democrática del Estado, ¿no? Entonces eso para mí era como haberme ganado la lotería en términos técnicos y de posibilidad de trabajo. No sé si hoy agradecería de la misma forma con todo el trajín que hay de por medio, pero para mí evidentemente era hablar de eso y que me inviten a trabajar eso en un gobierno que me parecía iba a generar transformaciones para el país, había sido una cosa muy interesante. Entonces, esto es lo que, si quieren, es un poco incluso la mirada que yo tengo de esa llegada al gobierno y ver qué había pasado con ese Estado. ¿Por qué el Estado se había descalabrado, el Estado ecuatoriano? Entonces, ya les dije esto, esta creación arbitraria, una corporativización de la institucionalidad pública, también súper interesante, digamos, en el caso del Ecuador. La Constitución del año 98, que yo les decía es la penúltima que teníamos en el Ecuador, tenía una cosa fundamental, prohibía que el sujeto regulado sea parte del cuerpo regulador. Es decir, las regulaciones generalmente se emiten en un cuerpo colegiado, donde hay la participación de varios, pero lo que no podía darse es que no podía darse que, por ejemplo, el representante de las cámaras de la industria telefónica sea parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, porque esto era, digamos, atentatorio, había un claro conflicto de interés. De todas maneras, eso sucedía. Y cuando nosotros exploramos esto sucedía en muchas partes del Estado ecuatoriano. Es decir, los sujetos sobre los que ustedes van a regular eran miembros de los espacios de regulación, ¿ya? Lo cual, evidentemente, primero, toda la discusión, hoy incluso tenemos uno que por ley todavía no lo hemos podido cambiar, ya estamos presentando esa ley, pero claro, es impresionante, pues uno termina de decir lo que está pensando hacer con la telefonía celular y en media hora los medios de comunicación están sacando periodicazos, como le decimos nosotros, de lo que queremos hacer. Porque si ahí está el representante de las cámaras, lo mínimo que puede pasar es que la información se filtre hacia el sector privado. Regímenes excepcionales y autárquicos, ¿sí? El ejemplo del Banco Central o de las superintendencias. El Banco Central era una institución que había sido consagrada como entidad autónoma, ¿ya? Y que no tenía ninguna relación con el ejercicio gubernamental, cosa que era, digamos, completamente, que nosotros creemos que es completamente antitécnica y la hemos revertido. Leyes en beneficio de los grupos de poder, piensen en la que ustedes quieran, y detrás muchas veces había la generación de un grupo beneficiado con esto. Una descentralización. He tenido hoy en la mañana un par de reuniones, ayer con gente de Mideplan. He notado que el tema y aquí también Richard me lo comentaba, los estudiantes también, el tema territorial como que tiene alguna importancia, ¿no? Como que les llama la atención. Y creo que hacen bien porque hay que ponerle atención al tema de la descentralización. Nosotros lo que teníamos aquí es una descentralización, primero sin principios, una descentralización a la carta y a la brava. Esto significaba, los que conocen el Ecuador podrán entenderlo mejor, pero el Ecuador es un país que tiene 3 regiones naturales claramente diferenciadas: la costa, la sierra y la Amazonía. Y hay una fuerte disputa entre las élites económicas y políticas de la costa, representadas en Guayaquil, ¿cierto? Y la sierra, representadas en Quito, la capital.
Esa disputa entonces hace así al menos que las élites costeñas, las élites de Guayaquil, ¿sí?, tenían un discurso absolutamente político y funcional respecto a la descentralización. En el Ecuador las élites siempre han sido rentistas, las élites económicas productivas. Eso significa que con $1 quieren ganar $10 en 2 días y no generar empleo. Esa es su mirada, ¿no es cierto? Es una mirada absolutamente rentista. Les interesa, son mejores intermediarios e importadores que productores y exportadores, ¿no? Hay una lógica de ganar dinero a la fácil. Y todos buscan esta lógica de utilizar de forma rentista al Estado ecuatoriano. Por eso ayer yo les ponía este ejemplo que es absolutamente sintomático. Esas élites, ¿no es cierto?, decían que el Estado no debía intervenir. Pero cuando hay la crisis del año 99, esas mismas élites pusieron al Estado a salvar, al salvataje de la banca privada, ¿sí? Y esta es una cosa muy interesante también. Como de alguna u otra manera son, ¿cuál es esta figura? Me voy a acordar después, pero son estas cosas que se pegan y empiezan a chupar, digamos, son una especie de sanguijuelas, ¿no es cierto?, ¿sí?, sobre las decisiones públicas. Es interesante cómo cuando el Estado ha tenido recursos, han estado queriendo manejar el Estado, pero cuando el Estado no ha tenido recursos, han manejado un discurso incluso secesionista, es decir, separatista del Ecuador, ¿ya? Esto lo pude ver yo, y si alguien no conoce la realidad ecuatoriana, pero conoce algo de la boliviana, podrá entender que ese es el caso. Es lo mismo que pasa con las élites económicas de Bolivia. La media luna boliviana, por ejemplo, que son los sectores orientales, ¿no es cierto?, son absolutamente críticos del poder central e incluso quisieran separarse del país. Bueno, en Guayaquil teníamos lo mismo, ¿no? Se hablaba del famoso proyecto de taiwanización del Pacífico, del Taiwán del Pacífico, ¿no? Lo que se señalaba es que Guayaquil, con los sectores circundantes, podían prácticamente separarse del Ecuador y dejar que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, quiebre, ¿sí? Entonces, estos sectores es interesante cómo cuando el Estado ha tenido plata, están cerca del Estado y plantean máximo descentralización. Pero cuando el Estado ha estado quebrado, plantean autonomía e incluso separación del país, ¿no? Este es el tipo de descentralización que teníamos. Preasignaciones y fondos fuera del presupuesto general del Estado. Esta es una cosa muy interesante. Ustedes algunos tienen teorías organizacionales y no sé si miren un poco lo del Estado. Este es un tema interesante, ¿sí? Ayer les puse yo un ejemplo de una preasignación, ¿ya? Y lo que les decía es que por ley se planteaba que para pagar deuda externa, una plata proveniente de los recursos provenientes del petróleo, la ley decía, estos recursos que provienen del petróleo, usted tiene que destinarlos al pago de la deuda externa. Nosotros creímos que era solamente con los recursos petroleros, pero cuando empezamos a mirar, cuando empezamos a ver los ingresos del Estado, por ejemplo, los de impuestos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y algunos otros tributos, era interesante cómo muchos de ellos se preasignaban. Es decir, por ejemplo, decían el 75% entre el gobierno central, entre el presupuesto general del Estado, pero ese 25% se distribuía. ¿A quién? A quien ustedes se les pueda imaginar, ¿ya? Por ejemplo, las universidades tenían preasignaciones, tenían por ley preasignaciones todas, pero una universidad en particular, la Universidad Agraria del Ecuador, tenía una preasignación adicional, ¿ya? Entonces, claro, ¿por qué tenía esa universidad? Esa universidad, y ustedes han escuchado, alguna vez escucharon de Abdalá Bucaram, famoso presidente ecuatoriano que fue votado de su puesto por incompetencia mental. Me acuerdo que era el argumento que se utilizó, se le conocía como el loco, ¿no es cierto? Tipo de gran discurso, pero efectivamente un loco, ¿sí? Se había generado una preasignación en la época que él era presidente a la Universidad Agraria, cuyo rector era su hermano, ¿sí? Entonces, estas eran las preasignaciones, no tenían realmente lógica ni concierto en algunos casos, claro, en otros para una sociedad de lucha contra el cáncer, lo que fuera, pero en realidad esto nos significó a nosotros un pésimo manejo económico, porque incluso las finanzas públicas se ajustaron así. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes podían tener, por poner un ejemplo, no sé si es exactamente el caso, pero el concepto es el que quiero ejemplificar, ustedes podían tener plata preasignada para esta sociedad de lucha contra el cáncer y seguramente si ustedes les dieron 100, ellos solo utilizaron 80, ¿ya? Y no podían utilizar el resto.
Y en cambio el sistema de salud pública, ¿no es cierto?, le faltaba tal vez 20 en su presupuesto para poder tener un programa de vacunación y no podían ustedes no podían pasarle estos 20 que no estaban siendo utilizados en este espacio a el sistema de salud pública. ¿Sí está claro? Entonces, esta era una lógica tremenda. Nosotros eliminamos todas las preasignaciones. En realidad dejamos 4, dejamos una preasignación para la educación, una preasignación para la educación superior y para los gobiernos autónomos descentralizados. Pero quitamos toda preasignación que sea más bien en una lógica clientelar. Se habían desmantelado las empresas públicas, evidentemente la lógica era privatizar las empresas públicas, pero las empresas públicas en el Ecuador no se privatizaron porque haya sido un proceso fracasado, no se privatizaron porque no se lograron poner de acuerdo las élites de la costa y las élites de la sierra. Recuerdo que cuando se iba a privatizar el sector de la telefonía, a minutos, a 5 minutos, de que se abran los sobres para que se pueda ver el proceso licitatorio y qué empresas internacionales compraban la telefonía ecuatoriana. Recuerdo que cuenta la historia política, digamos, que llamó León Febres Cordero, un anterior vicepresidente del Ecuador, que fue alcalde por mucho tiempo en Guayaquil, y les dijo, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo repartir el pastel con las élites serranas, y simplemente desmontaron ahí el proceso de privatización. Es decir, esta era la lógica, ¿no es cierto?, esta era la lógica de operación de las élites económicas. Y lo que plantearon entonces es que como no pudieron privatizar las empresas públicas, generaron una ley. Y en esa ley, por ponerles un ejemplo, prohibían que haya reinversiones en el caso de las empresas públicas. Entonces imagínense lo que significa eso. Imagínense lo que significa que ustedes puedan, por ley, prohibir que se reinvierta en el sector eléctrico de un país. Eso significa no permitir que haya cambio de luminarias o lo que fuera. ¿Estaban locos? No, el objetivo era, claro, el objetivo era llevarles a un estado prácticamente de quiebra para poder vender más baratas esas empresas hacia el sector privado. Conversión de autonomía en autarquía, les puse un poco ayer también, creo que el ejemplo de las universidades. Era increíble, el órgano de acreditación de las universidades era compuesto por los rectores de las universidades. Por lo tanto, díganme ustedes si alguna universidad en esa época tuvo malas calificaciones, fue mal evaluada. Evidentemente no, porque los que se calificaban eran ellos mismos. En la universidad a veces sí se cruza uno, pero le dicen a ver el examen de este, o en la escuela a veces pasaba eso, ¿no? Pero yo no sé si a ustedes se califican sus exámenes. Bueno, siendo estudiantes honestos seguramente se calificarán con objetividad, pero yo dudo de la objetividad y la honestidad de exactamente estas entidades. Ausencia de investigación y universidades, estas no teníamos nada para investigación, y servicios públicos nefastos, ¿no? El tema de la educación pública, la salud y algunos otros factores. Este era el organigrama de la función ejecutiva en el año 2006, pero lo que quiero nuevamente es grande, ¿sí? Y aquí nosotros cerramos 105 entidades, pero fundamentalmente lo que quiero es señalar nuevamente conceptos. Este es el primero de ellos, ¿ya? Estas eran entidades autónomas, instituciones autónomas, y por autonomía estos entendían lo que querían, eran tan autónomas que entendían por autonomía lo que querían entender. Entonces, si por ejemplo un ministro podía estar ganando, me invento en esa época, no sé, pues $3,000, estos podían ganar 6 o 7 sin ningún problema. Si es que estos tenían, si aquí no podías tener, ¿qué te digo?, más de tantos funcionarios, estos tenían el doble, ¿no? Entonces, ahí es lo que digo, esta autonomía convertida en autarquía. Y claro, muchas de estas estaban financiadas por los proyectos del Banco Mundial, del BID o lo que fuera, que al final del día están puestas ahí porque estos son los ministerios, ¿ya?, existentes en el Ecuador. Y cuando aquí ustedes no ven ninguna línea de relación con ningún ministerio, no es porque se le olvidó el gráfico, es porque no había ninguna línea de relación con respecto a los ministerios. Es decir, ¿no es cierto?, aquí teníamos una ausencia de rectoría de la política pública. Mucho más peso podía tener la unidad ejecutora de un ministerio financiada por el BID, ¿no es cierto?, que el subsecretario nacional de la política educativa o de la política de salud o lo que fuera, ¿sí? El primer elemento. El segundo elemento, ¿sí?, fíjense ustedes esto, a la larga aquí está el presidente y acá están sus ministros, ¿ya? Aquí estaba el presidente y acá estaban sus ministros. Es decir, una gran distancia entre el presidente y sus ministros. Y estas entidades que están aquí son entidades adscritas a la presidencia, eran entidades adscritas a la presidencia.
Es decir, que si ustedes querían solventar un problema en el ámbito del transporte, no lo solventaban desde el Ministerio de Transporte, sino que creaban una unidad adscrita a la presidencia, suponiendo que en esa figura, ¿no es cierto?, iban a solventar mejor los problemas. Entonces, para conectar esto con la discusión de ayer, y veo porque de alguna u otra manera, evidentemente no es mi interés entrar en hacer una opinión de la realidad costarricense, pero estando aquí conversando con la gente, veo que hace poco se cumplieron o hubo un informe del presidente, el nuevo presidente, sobre cómo había encontrado y señalaba algunos elementos institucionales. Es que yo creo que si de alguna u otra manera no hay una suerte de cambio institucional, insisto, ¿ya? No puedo yo plantearme, qué sé yo, la prioridad de la exportación del café si al final no voy a tener una institucionalidad que me pueda solventar a ello. Voy a irme más adelante a los temas de erradicación de la pobreza. Nosotros lo detectamos hace 2 años atrás. Estábamos invirtiendo como $5.000 millones en erradicación de la pobreza en alrededor de unos 100 programas dispersos. Eso no tiene ningún sentido porque cada quien va a apuntar a su lado y por lo tanto necesitamos arreglos institucionales. Hoy hemos creado un comité de erradicación de la pobreza, lo preside la Secretaría de Planificación y evidentemente lo que nosotros estamos es generando mayor eficiencia en el manejo de esos recursos. ¿Qué hicimos entonces para hacer esas transformaciones estatales? Esto ya no lo repito, les dije ayer, partimos del mismo presupuesto, cambiar el régimen de acumulación y esto suponía cambios institucionales. Tal vez aquí solo un elemento pequeño, aquellos que tengan interés, ¿no es cierto? Estoy pensando en autoras como Teda Skotpol, en la línea del institucionalismo político fundamentalmente, ¿no? Que les decía ayer, supone cambios en las instituciones formales e informales. Eso supone, por ejemplo, cambiar, no solamente, cuando hablo de un cambio de institución, no supone, o no estoy hablando solo de un cambio en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estoy hablando de cambios en la normativa sobre la agricultura y la ganadería. O también estoy pensando en cómo nosotros hemos venido trabajando últimamente el tema de la regulación, ¿ya? Que es un tema importante. Si aquí hay algún abogado me podrá incluso ayudar, pero el debate epistémico entre la jurisprudencia suele darse muchas veces entre el esquema francés, ¿no es cierto?, que plantea, que es el que tenemos en el Ecuador, seguramente es muy probable que lo tengan aquí en Costa Rica, que hace que te diga no puedes hacer nada de lo que está escrito en ley. Por eso nosotros somos tan dependientes de leyes, el Ecuador es tan dependiente de leyes. Todo mundo quiere su ley, una ley para esto, una ley para el banano, para el camarón, para tal institución, para pagar. Pero eso es muy poco eficiente, porque al final del día tenemos un exceso de legalismo y nosotros hemos trabajado últimamente más por un esquema, no como el francés, sino un esquema como el sajón, que tiene que ver, en cambio, confiar en la regulación antes que en la ley. Eso significa, cuando nosotros regulamos, significa que las regulaciones pueden ser más en tiempo real, ¿no? Porque cada cuánto cambia una ley, no puedo estar cambiando una ley cada momento. Pero en cambio, cuando yo me muevo con regulaciones, sí que puedo trabajar con las regulaciones buscando que esas orienten la conducta de los actores. Pero nuevamente aquí teníamos un problema. Generalmente, esto pasaba en el Ecuador, estoy seguro que puede pasar aquí también, muchas veces nuestras regulaciones están atrás de la conducta de los actores. Es decir, nosotros vemos qué pasa con la banca y ya el momento que detectamos un problema, buscamos poner regulaciones para corregir ese comportamiento del sector bancario. Pero en realidad la regulación sería más exitosa si ponemos regulaciones no para corregir, sino para orientar la conducta de los actores, ¿no? Entonces, este es un poco mucho el esquema con el que hemos trabajado. Insisto, los que tengan interés por el lado organizacional, fundamentalmente por el tema institucional, estoy pensando en las escuelas de neoinstitucionalismo en términos políticos. ¿Qué principios? Entonces, lo anterior es elemento teórico. ¿Qué principios trabajamos? Diferenciación. Y esto es muy interesante porque nosotros, les contaba también ayer, encontramos al final del día que en el Ecuador existía todo nombre de instituciones para hacer la misma cosa. Entonces nosotros construimos una matriz de diferenciación funcional. Nosotros dijimos, a ver, ¿qué vamos a tener? Ministerios, empresas públicas, agencias de regulación, institutos de investigación. ¿Y qué va a hacer cada uno de ellos? ¿Quién va a regular? ¿Van a regular las agencias de regulación? Ok, pero regulan estas, nadie más. ¿Quién va a ser rector de la política pública? ¿Los ministerios? Ok, son estos. ¿Quién va a hacer investigación? Son los institutos. Y esa matriz de diferenciación funcional nos ha dado mucha disciplina, ¿ya? Hoy, por más que tengamos un ministro nuevo que entra, que además esto es un defecto,
personal, idiosincrático de los ecuatorianos, siempre un ministro, a pesar de que sea nuestro propio gobierno, quiere hacer cambios, ¿no es cierto?, que desconozcan lo que hizo su colega anterior. Esto es un defecto. Pero si ya no podemos corregir mucho ese defecto de personalidad, al menos lo que le decimos es, usted quiere hacer esto, ya no se invente cualquier cosa, no se invente el agua tibia. Vaya a eso y entonces arme un instituto, y si es que ese instituto va a tener esta estructura, va a tener más o menos este componente, este tamaño o lo que fuera. Flexibilidad, evidentemente, ¿no es cierto? No podemos tener tampoco todo como una camisa de fuerza. El principio de la participación y la transparencia. Yo creo que estos son dos elementos fundamentales, ¿no? Hemos buscado que haya mayores elementos participativos en el diseño estatal y hemos buscado también elementos de transparencia. Prioridades: poner la institucionalidad a la construcción del buen vivir, la recuperación de lo público. Este es un tema también no menor, digamos, al que hay que darle mucha importancia. La recuperación del principio de lo público para nosotros ha sido un tema fundamental, ¿ya? Y esto porque, por ejemplo, una mejor política, por decirles a ustedes, de ataque a la inseguridad, ¿qué es? Contratar más policías y construir centros de vigilancia o más patrulleros. Yo dudo de que esa sea la mejor forma con la que combatimos la seguridad, ¿sí? La inseguridad. A nosotros nos ha ido bien, y hay ciudades en el Ecuador a las que le va aún mejor si tienen un mejor entendimiento de lo público. Y en algunos casos ciertas ciudades ecuatorianas empezaban a privatizar los espacios públicos, ¿no? Nuevamente el caso de Guayaquil. Guayaquil hizo una inversión increíble, ¿sí? Pero lo patético de esto, en el malecón se llama Malecón 2000, era una ciudad que necesitaba, digamos, ser mejorada, digamos, desde lavada la cara hasta hacer hechos cambios mucho más profundos. Generaron esta gran inversión que les modificó a la ciudad, pero con una frustración. Inmediatamente pusieron cercas, ¿no es cierto?, para que la gente no pueda entrar a determinada hora al Malecón 2000. Detrás de eso hay una concepción, ¿sí? Detrás de eso hay una concepción política, y es no creer en el principio de lo público, ¿sí? Hoy cuando van a Guayaquil en la zona céntrica es una ciudad bastante más bonita, bastante más segura, pero fíjense que ellos trabajaron con un concepto, el concepto de la regeneración urbana, ¿ya? Puede pasar desapercibido, pero la pregunta es, ¿y qué entiende usted por regeneración? ¿De qué está regenerando? Y entonces la política lo que ha hecho ahí es una suerte de limpieza literal, ¿no es cierto?, de personas pobres, de personas en condición de mendicidad o lo que fuera, ¿sí? Recluyéndoles a los extremos de las ciudades. Entonces, ¿se estaba modificando sustancialmente Guayaquil? Yo dudo, pero lo que estaban haciendo ellos es regenerando ciertas zonas, ¿no es cierto? Entonces, se supone que estaban limpiando los elementos, estos elementos que le causaban suciedad, mala imagen o lo que fuera. Y nadie se extrañe que haya gente que piense que los pobres son los que han generado eso. En cambio, en el gobierno hemos tenido una cosa absolutamente distinta. Uno de los logros, que estos sí son bien palpables en el Ecuador de los últimos años, es que hasta hace 6 años yo recuerdo que ustedes iban por la calle y se podían encontrar tranquilamente con un niño que les limpiaba las ventanas o que les pedía caridad, ¿no es cierto? Y les podría decir sin exageración que eso prácticamente hoy está erradicado, ¿sí? Es decir, hoy no tenemos niños o personas mendigas en la calle, ¿sí? Y tiene que ver, claro, con una concepción distinta también sobre el escenario de lo público. Entonces, la recuperación de lo público para nosotros ha sido un principio muy, muy importante. La transformación estatal, el rediseño y la reorganización territorial, voy más rápido sobre eso después. La profesionalización del servicio público también es una cosa muy interesante. Nosotros en el servicio público hoy tenemos un cambio generacional bien interesante, ¿sí? Bien interesante. Yo les diría, no sé exactamente cuál es el promedio, pero en la institución en la que yo estoy seguro que el promedio de edad debe estar alrededor de los 37 años, ¿ya? Eso significa que mucha gente joven entró y entró con procesos meritocráticos, no necesariamente como cuotas políticas. Entonces hoy no es nada raro encontrarse con un funcionario público que tenga 34 años o que tenga 28 años, ¿no es cierto? Insisto, yo creo que debo estar ampliando el margen de edad. Deberá estar como entre los 33 por ahí. Entonces no es raro que ustedes se topen con un chico de 28 años, una chica de 28 años que tenga 2 maestrías, que hable 2 idiomas y que esté trabajando en el servicio público, ¿ya? Esta es una cosa muy interesante.
Además porque, lo voy a dibujar aquí, pero nosotros tenemos un estudio de cómo, imagínense que estos son los salarios del sector privado, del sector, digamos que este es el sector público. El sector público tiene un comportamiento así, ¿ya? Paga así. Pero este es del sector privado, el sector privado paga así. Esto significa que una persona en el sector público ecuatoriano que está haciendo un trabajo, digamos, a nivel de asistente incluso, o de los primeros peldaños de su carrera profesional, va a ganar tranquilamente el doble que una cajera de banco, que un cajero de banco, ¿ya? O sea, se paga mucho mejor en el servicio público. Pero, en cambio, un gerente, no sé cuál será, digamos, un presidente de empresa, que podrá hacer algo parecido, no sé, pero alguien, un homólogo al puesto que yo tengo en el sector privado, seguramente, en cambio, va a ganar 7 veces más de lo que yo gano, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, y lo cual nos permite que el sector público ecuatoriano en sus escalas menores sea bastante bien remunerado. Y en los puestos ya de libre nombramiento y remoción, nosotros seguramente estamos más en una lógica de militancia antes que de expectativa, digamos, de enriquecimiento o lo que fuera. Y otras acciones, restauración ministerial, descorporativización, y ya les hablé ayer también un poco de aterrizar al territorio. Esto es lo que hemos hecho en el Ecuador. Lo primero fue, cuando lo pongo debajo del cero, si es que esto es un cero, es porque así recibimos. Esto es lo que mostrábamos nosotros en el video. Nosotros recibimos un no estado. Realmente lo que hemos podido hacer es mucho, porque es como coger el tema de menos cero, ¿no? Lo otro es una revolución normativa, ¿ya? Insisto en decirles que en el caso ecuatoriano no podríamos entender, ¿sí? No podríamos entender si no se entiende que hubo una reforma constitucional. O sea, la reforma constitucional fue un elemento central, y después de la Constitución hemos hecho 150 leyes para que esa Constitución pueda aplicarse y operar. Una reestructuración de la función ejecutiva, como ustedes la vieron antes, ¿sí? Sobre esta base de principios: quién tiene rectoría, quién planifica, quién hace gestión. No sé si me plantearon aquí, por ejemplo, pero sé que el gobierno está preocupado en este momento por eficiencia en la gestión, ¿ya? Nosotros somos uno de los pocos gobiernos, hasta donde entiendo, que tenemos un tablero de control que lo maneja, para la gestión pública, que lo maneja el presidente de la República. Esto significa que hay una interesante unión, todavía lo pulimos mucho, pero una interesante unión entre dos elementos, ¿no? O entre 3 elementos: planificación y presupuestación. Ya también veo que aquí hay mucho esa discusión. Si nosotros no le quitábamos la inversión pública al Ministerio de Finanzas, igual planificación seguiría siendo un cuento, ¿ya? Porque lo importante es que lo que se pueda planificar pueda verse reflejado en inversión pública. Y la otra es planificación con gestión, ¿sí? Y para nosotros eso es la Secretaría de la Administración Pública. Nosotros definimos un esquema de planificación, pero sobre ese esquema de planificación las instituciones tienen que establecer indicadores de seguimiento, indicadores de monitoreo, indicadores de gestión. Se llama, ¿cómo se llama eso? SIGOF. Es un sistema de gestión gubernamental, ¿ya? Entonces, esto tiene indicadores, tableros de control, que el presidente los revisa cotidianamente, permanentemente. La inversión pública, ya les señalé, el Ecuador, este es un dato que está trazado, es una presentación que tiene una lámina anterior. Hoy nosotros invertimos del 15% del PIB. Esta es la inversión pública más alta de América Latina y evidentemente uno de los motores de nuestro esquema de desarrollo. Organización territorial, donde me quiero detener un poquito, por la importancia que he notado del tema territorial en Costa Rica, y porque para nosotros sí ha sido un tema central, que lo estamos madurando, pero ha sido un tema fundamental. Y la calidad del servicio público también, ¿no? Esto es un tema no menor también, porque aquí hay una cosa interesante. Ustedes le preguntaban antes al ecuatoriano cómo califica el servicio público, y no importaba cualquiera, ¿no es cierto?, tenían pésimas calificaciones. Hoy tenemos algunos elementos del servicio público que son mejor valorados que el servicio privado. Es decir, no sería raro que ustedes califiquen mejor la compañía, la empresa pública de telefonía, que su empresa privada de TV Cable, ¿ya? No sería nada raro, porque se ha trabajado mucho también en el tema del servicio público. De todas maneras, es de lo más difícil que toca trabajar, porque incluso por un elemento político, nosotros, pongámoslo así, cuando hemos tenido que pelearnos con la banca, nos hemos tenido que pelear con la banca y nos hemos peleado con la banca, pero cuando hemos tenido que pelearnos con la burocracia, también nos hemos peleado con la burocracia.
Y esa es una pelea complicada, pues porque la burocracia, la forma de vengarse puede ser en el servicio al ciudadano. Entonces, claro, tú me quieres bajar tal beneficio o lo que fuera, entonces vamos a ver cómo yo no acato lo que me estás planteando, o la otra vamos a ver cómo trato al ciudadano para ver cómo el ciudadano te termina valorando a ti. Porque el ciudadano no discrimina, pues el maltrato de una funcionaria o de un funcionario en una dependencia pública no lo discrimina y eso todo lo imputa al gobierno, ¿no? Lo imputa al gobierno. De todas maneras, insisto, si ustedes ven indicadores como Latinobarómetro que les comentaba ayer, es interesante cómo el Ecuador aparece junto con Uruguay, fundamentalmente, siempre entre los entre los tres primeros puestos de calificación de servicio, de credibilidad en las instituciones, de credibilidad en el gobierno, el primero en justicia redistributiva según los ciudadanos, y esto tiene que ver mucho con el tema de la calidad del servicio. Tal vez también hay otra cosa aquí, no sé si aquí haya esta materia, seguramente no, pero a los que les interese, detrás de esto también ha habido unos elementos de marketing y comunicación política muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y yo creo que nosotros hemos tenido, sobre todo desde la Secretaría de Administración Pública, un manejo súper novedoso y súper exitoso de la comunicación política, súper exitoso de la comunicación política. Esta mañana les ponía un ejemplo, y después a ustedes les voy a poner ese y otro, a la gente de Mideplan. Pero, por ejemplo, los principales opositores en el Ecuador son los medios de comunicación. ¿Ya? No hay que perderse. Lastimosamente, incluso digo lastimosamente, porque si tendríamos una oposición más seria, nos obligaría a procesar mejor nuestra política pública. Pero eso es uno de los errores. Tenemos una oposición tan mediocre que no nos obliga a esforzarnos. Pero los medios de comunicación son los voceros de esa oposición. Y por lo que pasa en Ecuador es fundamentalmente esto. El presidente Correa anuncia un tema como puede ser el cambiarnos a cocinas de inducción, ¿ya? La prensa al día siguiente entrevista a todos los opositores a la medida, todos los opositores. Entonces el uno que dice que está mal, que está pésimo, que el Ecuador va a caer. No falta el desquiciado que dice, si cambiamos a las cocinas se cae la dolarización. O sea, todo bajo, ¿has visto de Michael Moore? ¿Cómo se llamaba? Columbine, no me acuerdo. Pero si alguien ha visto de este cineasta norteamericano, Michael Moore, ¿no es cierto? Como él muestra cómo los gringos trabajan sobre la base del miedo de sus ciudadanos, ¿no? O sea, sobre la base del miedo. Va a haber algo y entonces, no, cuidado que puede haber este tema, y los estadounidenses, ¿no es cierto?, se vuelcan a comprar todo el agua embotellada que hay, ¿no es cierto?, y se encierran en su casa, ¿no? Entonces, él lo que mostraba básicamente es cómo Estados Unidos es el país que más armas tiene y cómo en comparación con Canadá, que también tiene el mismo número de armas, ¿no es cierto?, o puede tener más, las referencias son absolutamente distintas. El uno duerme, mostraba, me acuerdo de una imagen, como él creo que iba a alguna casa canadiense y abría la puerta a las 12 de la noche y la puerta estaba sin seguro, ¿ya? Y mostraba, entrevistaba a algunos estadounidenses que tenían 25 seguridades en la puerta y dormían con una arma bajo su almohada, ¿ya? Entonces, evidentemente ellos le juegan al miedo. La lógica es meterle miedo a la gente. Cuando hacíamos la Constitución, era increíble porque yo a veces iba por la calle y me decía, cierto que me van a quitar, pero no, esto no es broma, ¿no? Cierto que me decía, preguntaban dos cosas, cierto que me van a quitar un cuarto de la casa, y había personas que te preguntaban si efectivamente, si tenías 3 hijos, uno le íbamos a mandar a trabajar a algún lado, ¿ya? Era increíble cómo metían miedo con las cosas más descabelladas por el simple hecho de sembrar miedo. Y entonces cuando hay este tema, fundamentalmente su lógica es sembrar miedo, pero nosotros hemos hecho, no sé si aquí en Costa Rica la presidenta Chinchilla lo haya hecho y si el presidente Solís lo vaya a hacer, pero nosotros tenemos lo que se llama enlace ciudadano. El sábado el presidente tiene un enlace desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y la gente lo que pasa es esto, ¿no? Entonces el martes sale la noticia, el miércoles ustedes hablan con un ciudadano, el jueves, y le dicen, ahora sí estoy decepcionado del gobierno. Yo creo que ahora sí se equivocó, está mal, esto nos va a llevar a la ruina, tal cosa, lo que fuera. Y el lunes próximo hablan con ese ciudadano y dicen, no, el lunes sábado lo escuché a mi presidente y mi presidente ya lo explicó claramente, qué bueno que haya tomado la medida, ¿no es cierto? Y le vamos a apoyar. Entonces, a ratos les ha jugado, incluso contrario a ellos,
porque queriendo sembrar más miedo, ¿no es cierto? Cuando el presidente Correa, que tiene unas capacidades pedagógicas buenísimas, es un gran comunicador, explica el problema, ¿no es cierto? Terminamos teniendo más apoyo que el miedo o lo que se quiso trabajar. Y finalmente, hasta aquí, digamos, básicamente cerramos el periodo 2007-2012 y hoy estamos trabajando en estos elementos. No crean, evidentemente, que todo esto podría a ratos escucharse en mi discurso como muy benévolo. Tenemos y hemos encontrado muchos problemas, pero también hay un elemento, no tenemos empacho en decir que hay cosas de esto que hay que corregir, hay otras que hay que profundizar y hay otras que hay que ampliar. Y creo que las tres tienen su significación. La de ampliar es, ¿por qué? ¿Por qué tiene su significación? Primero, respecto al corregir, ¿ya? Porque nosotros si encontramos errores no tenemos ningún problema en cambiar. Segundo, porque es importante en profundizar, porque hay algunos que dicen, sobre todo al presidente Correa, le dicen, presidente, ahí nomás. Ya la sociedad no sabemos, como a la larga esta disputa con los medios de comunicación tan terrible cotidianamente, entonces dicen, ya no avance más. Pero muchas veces con el presidente Correa en gabinetes dicen, no, lo nuestro es profundizar y radicalizar la revolución ciudadana. Que hay gente que te dice, ya no damos más, pero más bien te das cuenta que hay gente que sigue pidiéndote cambios profundos en la sociedad ecuatoriana. Es decir, no procuramos no quedarnos en un punto reformista, sino seguir profundizando algunos cambios. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no es cierto? Para llegar al estado del buen vivir, ¿sí? Y esto interesante, ¿por qué? Porque ustedes dirán, qué mal diseñada la lámina, porque aquí se le quedó esto sin poner nada. No, deliberadamente porque ahí le ponemos una X, ¿ya? Porque nosotros planteamos que abogamos por el socialismo del buen vivir, pero no somos estatistas, ¿ya? Este es un tema bien interesante, que marca lo que a ratos nosotros consideramos como este socialismo del buen vivir en Venezuela, que creo que está muy golpeada por la oposición y por algunos errores seguramente, la propia Venezuela. Pero esto es lo que algunos dirían, porque a veces, irónicamente, algunos dicen, bueno, ¿usted qué considera? Pues que es el socialismo del siglo XXI. Queriendo criticarnos y decirnos del socialismo del siglo XXI no es nada más que el soviético que ya conocíamos y ustedes, digamos, son unos Stalin nada más renovados, ¿no? Pero esto no es así, porque aquí hay algunos elementos. Nosotros no creemos que el Estado debe ser digamos, no creemos en una presencia estadocéntrica o sea, creemos que debe haber más sociedad que Estado. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. Creemos que el Estado no puede negar la propiedad privada, creemos que el Estado no puede negar el mercado, creemos que el Estado tiene que ser eficiente y últimamente estamos trabajando incluso sobre lo que llamamos el alcance del Estado, ¿ya? Esto es importante porque ustedes que son estudiantes les podemos hacer un reto ahora, pero el tema es, por más que busquen, ustedes no van a encontrar el libro ni en las bibliotecas, ni en la parte que busquen en el internet, no van a encontrar el libro que diga cuál es el tamaño óptimo del Estado, sea el Estado costarricense o sea el Estado ecuatoriano. No hay el tamaño óptimo del Estado, no puede haber, porque depende de lo que la sociedad quiera de ese Estado y lo que del gobierno esté dispuesto a construir de ese Estado. Es decir, seguramente cuando teníamos el neoliberalismo criollo ecuatoriano que nosotros lo llamamos, ese Estado ya era lo suficientemente amplio. Y nosotros creemos que hoy el Estado que tenemos tal vez no cubre todas las expectativas, pero ya sí nos empezamos a preguntar, o sea, ya sí estamos planteando que hasta ahí estamos llegando en términos de presencia estatal, ¿ya? Y esto lo voy a conectar más adelante con el propio tema de la matriz productiva. Es decir, si ustedes me preguntan, yo que estoy a cargo de la inversión pública, si para nosotros, nuestro modelo más o menos en finanzas está así. Por constitución, nosotros tenemos la obligación de cubrir gastos permanentes con ingresos permanentes, ¿ya? Y cubrir gastos no permanentes con ingresos no permanentes. Esto sería inversión. Nosotros cubrimos mucha de nuestra inversión con ingresos petroleros. ¿Por qué esto? Porque si mañana baja el petróleo, yo freno inversión, pero no afecto los gastos recurrentes, ¿sí está claro? En cambio que mis gastos corrientes sí están financiados con ingresos corrientes. Lo sano que uno haría en una economía familiar, ¿sí? O sea, con mi plata, con mi sueldo, procuro garantizar la educación de mis hijos y ya un lujo, una vacación, algo así, seguramente con mis ahorros, más o menos lo mismo.
Pero la pregunta sería, ¿ustedes creen que en el Estado ecuatoriano, si tuviéramos mañana un problema, sería fácil que baje del 15% del porcentaje del PIB de inversión al 11%? No sería fácil, no sería fácil, porque eso supondría una contracción muy fuerte en materia económica, ¿ya? Sería una contracción muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que medir cómo podemos graduar. Pero también, como si me preguntan, ¿es fácil que yo aumente ahora puntos de inversión pública en el modelo económico? También les digo que no, no es fácil. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que debemos cuidar la inversión pública, administrar mejor el ritmo y evidentemente necesitamos más inversión privada. Pero el tema es que no estamos dispuestos a recibir cualquier inversión privada, sino la inversión privada que el país requiere y el país necesita para su esquema de desarrollo, ¿sí? Esto también es un tema importante, porque un logro que muchos señalan del Ecuador es que eligió un camino, ¿ah? Y nosotros decimos, nos podemos equivocar, caer, trastrabillar en el camino, pero lo importante es que está señalado un camino. Lo que sería nefasto es que a la mitad de un camino decida volverme a otra ruta y desconocer todo lo hecho. Entonces, esto es un elemento que me parece fundamental. Y aquí, evidentemente, nosotros decimos, si ya no podemos invertir mucho más en generar más inversión pública, necesitamos un tipo de inversión privada, pero la que el país requiera. Nosotros no somos, por ejemplo, fanáticos perseguidores de la inversión extranjera directa, ¿ya? ¿Sí? Y no sé si en algún caso esto pueda sonar a alguna realidad un poco parecida, pero hay mucha inversión extranjera directa que saca más de lo que deja, ¿ya? Y cuando generamos tanta dependencia y si mañana se nos va esa inversión extranjera directa, los países empiezan a tener problemas. No sé si ese sea exactamente el caso de Intel, ¿ya? Pero de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Hay mucha inversión extranjera directa que, insisto, saca más, porque dicen aquí invierto 100, pero después sacan sus regalías de afuera, después dicen que, digamos, hacen sus finanzas en paraísos fiscales y declaran 0 utilidades. Por lo tanto, ¿no es cierto? Me invirtieron 100, pero pagan de impuesto a la renta 0. Y si pagan de impuesto a la renta 0 los 3 años, ya habrán sacado toda su inversión, todos los 100, ya será 150. Y el país se ve perjudicado en eso. No sé si está claro el ejemplo, pero eso es lo que suele pasar. Esto ya vimos, sobre esa base hemos ido a esta organización. Y esto es un tema que me quedo con esta lámina y la siguiente para terminar. ¿Sí? Les decía yo que en términos institucionales lo territorial ha sido bien importante, bien importante. Y aquí me da la sensación que, al menos las reuniones oficiales, las 2 que he tenido, no, o sea, siento que es un tema donde hay interés, pero donde seguramente hay todavía mucho por construir un modelo. No sé si todos tenemos claro qué es desconcentración y qué es descentralización. ¿Alguien se anima? ¿Alguno? Sí, ¿te animas, Ana Laura? Totalmente, gracias Ana Laura, lo ha dicho mucho mejor que yo, de manera más técnica seguramente, pero lo que dice Ana Laura es que esto supone la delegación de tareas, sin crear un nuevo ente administrativo, la delegación de tareas a un mismo ente administrativo en otro nivel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en las EMPLADES, yo tengo delegada la inversión pública, la calificación de la inversión pública en 9 regiones de planificación en el país, ¿ya? ¿Sí? Pero descentralización, y me gusta cuando hace la referencia entre delegación, una delegación administrativa y la transferencia de poder, así también lo entendemos nosotros, esto es transferir poder a los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso ecuatoriano, es decir, en el caso costarricense sería de, no sé, pues del Ministerio de Salud a las 81 municipalidades que tienen ustedes, ¿no es cierto? Delegarles, transferirles poder de decisión, transferirles competencias, transferirles recursos. Hay países que han privilegiado la línea de la desconcentración, como el caso de Chile, o hay países que han privilegiado la línea de la descentralización, como el caso de Colombia, por ejemplo.
A mí me parece que uno de los temas que para el Ecuador ha sido una cosa importante es trabajar en los dos andariveles, ¿sí? Nosotros nuestro objetivo ha sido doble. Uno, romper el bicentralismo existente en el país. El Ecuador era un país bicéfalo, ¿sí? O sea, era tan centralista Quito como tan centralista Guayaquil. Entonces, falso si un guayaquileño mañana les dice que el país es exclusivamente centralista. Es verdad, porque Quito ha concentrado muchas de las expectativas de desarrollo nacional, pero Guayaquil también. Este es un país de dos cabezas. Entonces, lo primero que nosotros buscamos atacar es ese bicentralismo. Y lo segundo, la idea de potenciar a los territorios. Y para potenciar a los territorios, hemos utilizado las dos vías, la desconcentración y la descentralización. Ahora, la pregunta obvia seguramente es, bueno, pero ¿y cómo hacen? ¿Cómo articulan? Y lo que hemos hecho nosotros es tomar a todos nuestros ministerios, ¿cierto? Todos los ministerios los hemos tomado para un análisis y hemos definido 4 tipos. Hay un tipo de ministerios de competencias exclusivamente nacionales, ¿ya? Como por ejemplo la Defensa Nacional, que ustedes no tienen un ejército. Creo que eso ya les había dicho ayer, creo que es un adelanto, una madurez democrática envidiable, pero hay una tarea de defensa nacional que no es descentralizable ni desconcentrable. Las propias finanzas públicas no son descentralizables ni desconcentrables. Entonces nosotros hemos tomado a todos los ministerios y generado grupos. El primer grupo, este que les digo, competencias no delegables ni transferibles. Segundo, competencias desconcentrables. Entonces nosotros tenemos ministerios como el caso de salud y educación, donde nos interesa más la desconcentración que la descentralización. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar la misma calidad educativa desde el norte hacia el sur, es decir, con todos los niños, cosa que yo siento no pasaba antes en la época de las ONGs, porque un niño de la comunidad A que tenía acceso a la escuela pública, y esta escuela pública era unidocente, es decir, un profesor para 6 grados, ¿no es cierto?, no tenía la misma calidad educativa que el niño de la comunidad B. Y el niño de la comunidad B tenía su proyecto financiado por el Banco Mundial. Los dos ecuatorianos, pero los dos viviendo a unos metros de distancia, a 1 kilómetro de distancia, pero con profundas desigualdades del uno del otro, porque la calidad educativa que estaba recibiendo el uno era diametralmente distinta a la del otro. Entonces, desde nuestra perspectiva socialista, además, nosotros en la garantía de derechos, la salud y la educación, que son universales y gratuitos, evidentemente no nos interesa descentralizar a las municipalidades, ¿ya? No porque no creamos, digamos, no, sí, porque creemos que no lo pueden manejar, y no porque tengamos un problema con Quito o Guayaquil, las dos principales ciudades, pero ustedes tienen 81, nosotros tenemos 221 municipios, y eso significa que no todos los municipios, como seguramente pasa aquí, tienen las mismas capacidades, es decir, San José seguramente no tiene las mismas capacidades que Alajuela, y no conozco, no me acuerdo, bueno, me acuerdo del Poás que alguna vez visité, y eso, ¿en qué municipio estará? ¿Sí? Poás, ¿en qué municipio? Seguramente no hay las mismas capacidades entre San José y Poás, ¿no? Entonces, evidentemente estamos hablando de una dispersión, de un desequilibrio institucional. Entonces, ahí nos interesa, evidentemente, desconcentración. Pero hay un tercer grupo de ministerios, en cambio, donde nos interesa descentralización. Porque el turismo, por ejemplo, qué mejor que haya capacidad de toma de decisiones en el Poás para promover su volcán, ¿no es cierto? O en la zona de Punta Arenas, o en la zona de Limón, o lo que fuera. Porque ahí, ¿no es cierto?, hay la capacidad de promoción turística, por ponerles un ejemplo. Y un cuarto grupo de ministerios de sectores estratégicos. Los temas mineros, los temas petroleros, los temas de telecomunicaciones son para nosotros estratégicos, y eso implica que ni siquiera aterrizan a decisiones en el territorio, sino que tienen un ministerio, una agencia de regulación y control y una empresa pública, ¿sí? Vuelvo a esto entonces, es que nosotros hemos utilizado ambas vías, la vía de la desconcentración y la vía de la descentralización, ¿sí? Es complejo, pero creo que nos está yendo bien. ¿Por qué es complejo? Porque hay que articular aquí, o sea, ok, yo aterrizo el territorio, ahora en el tema es, ya en el territorio, cómo dialogan la desconcentración y la descentralización, cómo dialogan la entidad delegada del ministerio, ¿no es cierto?, con la entidad autónoma del municipio, ¿sí? Y aquí hemos tenido que hacer esto, que es un tema interesante. Tal vez uno puede decir, no me interesa, y efectivamente tal vez aquí hay mucho localismo, pero no quiero que se queden con la idea de qué son los distritos, las zonas y los circuitos. Solo quiero que se queden con la idea de que para nosotros en planificación el tema territorial ha sido muy importante. Eso es lo que quiero dejarles a ustedes en mente. No efectivamente qué significa esto, esto, esto.
Pero la división política administrativa del país es esto. Nosotros tenemos provincias y elegimos un prefecto. Nosotros tenemos cantones o municipios y elegimos un alcalde, y tenemos juntas parroquiales, lo más bajo, lo más local, y elegimos un presidente de junta y unos vocales. Evidentemente aquí hay consejeros, no, aquí hay concejales, estos legislan a nivel provincial también, pero aquí hay unos vocales de junta. Insisto, no se hagan lío, el Ecuador tiene 24 provincias, 221 cantones y cerca de 900 parroquias. Y así opera la descentralización. La pregunta es, ¿hemos tenido o hemos podido utilizar los mismos niveles territoriales para hacer la desconcentración? No. Y esto es lo que le vuelve más complejo. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque este debería ser un nivel intermedio de gobierno. Y la provincia, para ser un nivel intermedio de gobierno, es muy pequeña. Porque a la larga lo que ve, ¿no es cierto?, digamos, es las conexiones de la provincia de Pichincha, donde está Quito, y no más. Pero si uno realmente quiere ver la posibilidad de un desarrollo regional territorial, debería, ¿no es cierto?, tener una apreciación de un territorio más grande, para decir, no, pues aquí hay turismo, aquí hay zona protegida, aquí hay promoción, aquí hay cacao, aquí hay banano, lo que fuera, y pensar en la vocación productiva de esa zona. ¿Sí está claro? Entonces, en planificación para nosotros han sido muy importantes las zonas, ¿ya? El Ecuador de 24 provincias, nosotros los hemos organizado en 9, perdón. 7 zonas son la agrupación de provincias, y Guayaquil y Quito son tan grandes que constituyen una zona en sí misma. El otro, que es el más interesante, es el tema. Entonces, ¿aquí qué hacemos en la zona? Nosotros en la zona fundamentalmente hacemos planificación económica, planificación aquí nuestra planificación topa 3 elementos: lo económico productivo, la erradicación de la pobreza y el tema del patrimonio natural o cultural, ¿sí? Luego los distritos, ¿sí? Ya les dije yo que hay servicios como el de salud o de educación que los llevamos al territorio, pero no al cantón, sino al distrito, ¿ya? ¿Y qué es el distrito? El distrito es una figura territorial de alrededor de 90.000 habitantes, ¿no es cierto? Y al ser de 90.000 habitantes muchas veces exige que junte 2 o 3 cantones. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tienen esto que ver la política? ¿Alguien dice, ¿es solo técnico? No, tiene que ver la política. Tiene mucho que ver la política por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. En el Ecuador hay una ley que dice que para que ustedes sean cantón, ¿sí?, necesitan tener una población mínimo 50.000 habitantes para ser cantón, ¿ya? Si no tiene 50.000 habitantes, no puede ser cantón. Eso dice la norma. Pero también en la colonia había una cosa que decía, ¿cómo se llamaba? La norma hecha y la trampa puesta también, alguna cuestión así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿se ha cumplido la norma? ¿Cierto? No. Y el 60% de los cantones ecuatorianos tienen menos de 50.000 habitantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los años 80 y 90, años de un clientelismo y una borrachera política, el político que iba al territorio y se encontraba con un territorio de 12.000 habitantes, ¿qué era lo primero que le pedía a esa población? Háganos cantón, conviértanos en cantón, háganos municipalidad. Y él sabía que no tenía ese requisito poblacional, pero igual, ¿no es cierto?, políticamente, clientelarmente le generaba como un cantón. ¿Qué significa? ¿Qué pasa al final del día? Entonces, nosotros hemos puesto una moratoria. Ningún cantón más se cree en el país, porque entonces puedo tener en una zona central, en el norte de Esmeraldas o en la Amazonía, 4 cantones, ¿no es cierto?, que los 4 me suman 50.000 habitantes. ¿Sí está claro? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Si tengo recursos escasos y tengo que, digamos, velar por la optimización del dólar que invierto. ¿Conviene que yo ponga 4 escuelas del milenio en cada uno de estos cantones? ¿O conviene que yo ponga una buena escuela del milenio que atienda a esta población? ¿Sí? En realidad, lo segundo. Y es por eso que nosotros hemos tenido que trabajar en la generación de distritos. Esto es importante porque aquí tenemos 221 cantones y aquí tenemos 140 distritos. Entonces, esto nos ha permitido ganar en optimización y nos ha permitido que tengamos más servicios públicos en el territorio. Claro, la disputa es importante porque todos tienen un nivel de localismo que quieren que la escuela esté en su casa, digamos, en su localidad. Y nosotros tenemos una cosa que se llama Centros Infantiles del Buen Vivir, que es tal vez una de nuestras prioridades ahora porque creemos que tenemos una convicción de inversión en los niños de 0 a 5 años, ¿no? Lo que ustedes no inviertan en un niño de 0 a 5 años no lo van a revertir nunca en la vida, nunca van a tener ese retorno. Y es el dólar mejor invertido. Pero ¿qué sentido tiene que yo en una comunidad pequeña tenga 3 CIBBs, 3 de estos centros de pésima calidad?
cuando en realidad, porque aquí había también estos engaños sociales que señala el presidente, estos 3 centros, el uno, el otro y el otro, ¿sí?, se manejaban con lo que se llamaba madres cuidadoras, madres comunitarias. Era una madre que en su momento tuvo un hijo que en su momento tenía 4 años, hoy su hijo tenía 18, pero seguía siendo una madre comunitaria y se encargaba del cuidado de los otros niños. Cuando, por ejemplo, está claro que estos niños necesitan adecuados niveles de estimulación, necesitan un parvulario, una parvularia que esté detrás en ese proceso formativo. Insisto, no les quiero cansar, y esta es la penúltima lámina. Lo importante de esto no es que ustedes conozcan el detalle de las zonas, que es la integración de provincias, de los distritos, que es la integración de los cantones, o los circuitos, la integración de las parroquias, sino que para nosotros el territorio en planificación es fundamental. Y creemos que fue un acierto no solamente privilegiar o la descentralización o la desconcentración, sino trabajar en una generación de servicios públicos en este territorio, ya sea por líneas desconcentradas, por líneas descentralizadas con las autoridades locales o por líneas desconcentradas con delegación a los ministerios. Y finalmente, es sobre esta base que estamos, y vuelvo a un mensaje de ayer, pero me decía Richard que es importante, ¿no? Vuelvo sobre los 2 retos centrales entonces que tenemos como país, ¿no? Uno tiene que ver con transformar la matriz productiva. Ya les dije esto. Ustedes conocen el maíz y evidentemente, ¿cierto? Y hacen, ¿qué productos hacen del maíz? ¿Tienen alguno que se llame como tamal o como humita, alguna cosa así? Tamal, se hace de maíz, ya. ¿Y humitas hay aquí o no? Bueno, pero los tamales serían una buena, tortillas, podría ser un buen ejemplo. Pero creo que lo más pedagógico que explica el presidente Correa en el caso nuestro, que tenemos una cosa parecida al tamal, también tenemos tamales, y otra cosa que se llama humitas, es que nosotros no podemos seguir siendo un país que exporta choclos, es decir, maíz, para importar humitas. No puede ser ese el esquema, ¿ya? Tenemos que ser un país que pueda darle valor agregado a los productos que tenemos, ¿sí? Y estos son fundamentalmente, digamos, los productos commodities, pero también esto supone una muy fuerte apuesta por el tema de la ciencia y la tecnología, la investigación, la ciencia y la tecnología, ¿ya? Que es también uno de los elementos que me parecen centrales. Hoy la nueva división internacional del trabajo, ¿no?, y esto el presidente Correa lo explica excelentemente bien, está centrada sobre la base de que aquellos que producen bienes que provienen de la investigación, la ciencia y tecnología, ¿qué hacen con eso? Inmediatamente la patentan e inmediatamente, ¿no es cierto?, la resguardan. ¿Y qué pasa con países como Costa Rica o como Ecuador, cuya biodiversidad, ¿no es cierto?, les convierte en pulmones del mundo? ¿Alguien acaso nos paga por la generación de los bienes ambientales que nosotros producimos? ¿Nosotros acaso podemos patentar el aire que nos generan las zonas amazónicas o selváticas, nuestros bosques primarios? No. ¿Sí? Y no tienen ningún empacho, no sé qué es lo que… Por eso nosotros nos cuidamos tanto, por ejemplo, hoy hemos tenido que avanzar en una negociación de acuerdo comercial, pero es por eso que nos cuidamos tanto nosotros con no tener tratados de libre comercio con el resto de países. Porque ustedes se dan cuenta, los tratados de libre comercio, los últimos, el eje más fuerte es el tema de ciencia y tecnología y derechos de propiedad intelectual, ¿ya? ¿Sí? Es increíble cómo ellos buscan, como el primer mundo, digo, como los países desarrollados, buscan proteger la generación de su conocimiento desde la propiedad intelectual y cómo a nosotros nos dejan absolutamente desprotegidos. Mañana seguramente la cura de la gastritis puede estar dada en las selvas latinoamericanas. Nosotros tenemos una cosa que se llama sangre de drago, que seguramente habrá acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si no podemos patentar eso, sino que eso termina siendo patentado por las farmacéuticas de los países de primer mundo, vamos a tener un gran problema. Entonces, hoy en el mundo se producen cada día 5 veces más conocimiento en ciencia y tecnología que lo que producimos en nuestros países. Por lo tanto, nosotros sabemos que aquí necesitamos una estrategia de atajo, digamos. Y es por eso que en el Ecuador estamos invirtiendo el 2% de nuestro Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, ¿ya? Dinamarca me parece que está invirtiendo el 1,9% de su PIB. En términos absolutos, evidentemente nosotros invertimos muchísimo menos, pero detrás hay una convicción. Si no invertimos en ciencia y tecnología, no vamos a poder tampoco transformar la matriz productiva como la queremos. Esto significa generar industrias nacionales, significa generar empleo para los trabajadores, significa proteger, no hay que temerle. Nosotros no creemos ni en el bobo aperturismo,
ni en el bobo proteccionismo. Pero evidentemente que en algunos casos sí debemos proteger a la industria nacional, porque si esa industria queda desprotegida frente a productos que nos pueden venir de Estados Unidos o de China a $1, ¿no es cierto? Evidentemente no tenemos posibilidad de generar industria nacional. Y finalmente esto vincularlo con la erradicación de la pobreza, por lo que ya les decía. Aquí hay muchos detalles, pero no quiero entrar a esto. Ya les dije, hay una caída de 12% de pobreza. Lo relevante creo yo aquí que es haber entendido que para erradicar la pobreza no basta nuestra convicción política, que es tener política universal y gratuita. Nuevamente hay el elemento territorial. Nosotros hoy, les dije, hemos tomado decisiones institucionales para liderar esto. Creamos un comité interinstitucional, están los ministerios, Ministerio Coordinador de lo Social, de la Política Económica, del área productiva, la preside Semplades, la presido yo ese comité. En primer elemento, para generar optimización de lo que estamos invirtiendo. En segundo, para generar interrelación. Y tercero, porque a la política esta universal y de vocación universal y gratuita, debemos acompañar lo que nosotros llamamos, lo que estamos llamando, al más puro estilo McDonald's, si quieren, combos de política pública, ¿ya? Es decir, hay que generar un combo específico para una población con un tipo de pobreza y ubicada en un territorio determinado, ¿ya? Esto no significa focalizar, esto significa entender que seguramente las condiciones dadas en Punta Arenas con las condiciones en los barrios urbanos marginales de San José no son los mismos. El propósito seguramente es el mismo, erradicar la pobreza, pero las condiciones no son lo mismo, por lo tanto debe haber la flexibilidad en la política pública de, ¿no es cierto?, buscar respuestas específicas a esos sectores. Insisto, sin más, yo he tenido un placer de poder acompañarles estos 2 días, poder conversar con ustedes. Estoy bastante agradecido de que muchos hayan tenido interés en la experiencia ecuatoriana. Señalar esto, nosotros no creemos en ningún milagro, ni creemos que esto pueda ser fácilmente exportable. Esto no es de Ecuador for Export, ¿ya? Esto es simplemente cómo vemos nuestra realidad con todos los problemas, dificultades y vicisitudes que tenemos adentro. Pero sí la convicción que ya les había señalado, ¿no? El desarrollo no es un proceso técnico, es fundamentalmente un proceso político. Qué bueno que haya una carrera que tenga qué bueno que haya una universidad, una facultad que tenga esta carrera y que así lo entienda. Qué bueno que estén cumpliendo no 3 años, sino 40. Qué bueno que el fundador de la escuela les pueda acompañar, ¿no es cierto? Y tenga todavía la lucidez o haya tenido antes y hoy la lucidez para ver que la planificación es importante y insistir que estos no son retos de los países aislados. La transformación, buscar la pura vida o el buen vivir de nuestras sociedades nos compromete a todos. Muchísimas gracias. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.